presentar pues este servicio nuevo, ¿no?, que acaba de sacar el IGAPE, que es el servicio en reacción a COVID-19, que está un poco orientado pues a ayudaros en diferentes aspectos del negocio a afrontar un poco lo que fue la caída de facturación por el tema del COVID, ¿no? Entón, tenemos hoxe pois tres ponentes, pois Eladio Otero, que é o subdirector de Desarrollo de Negocio do IGAPE. Tenemos por outro lado a Raquel Maqueira, que é consultora en internacionalización. Metedes a mí, que son Alberto Álvarez de Implica, que son o que vou a presentar un pouco a casuística principal deste servicio concreto reacción a COVID-19 orientado ao análisis de mercados concretos, ¿no? Empezamos por Eladio, que vai facer un pouco pois, unha presentación xeral do que é o servizo pois, reacción a COVID-19. Cando queiras. Sí, nada, bueno, bo día a todos, primeiro, ante nada. Estes servizos reacción a COVID-19 enmárcanse no ámbito do programa Reacciona do IGAPE, que é un programa que, bueno, xa ten longa tradición. Estes servizos, bueno, son os novos servizos modulares de asesoramento especializado e teñen basicamente tres obxectivos principais, que é axudar o tecido empresarial reforzando a súa posición de partida, abordar novos mercados e unha aposta pola economía circular. Entón, nese sentido, o programa Reacción a COVID-19 ofrece cinco tipoloxías de servizos distintos. Por unha banda, reestruturación financeira e novos modelos de negocio, preparación para a transmisión ou adquisición de unidades productivas, estes dous servizos no ámbito do financiamento. Por outra banda, metodoloxías e procesos acordes coa economía circular, buscando abrir novas oportunidades de negocio, co auxe nos últimos tempos de cuestións relacionadas con economía circular. E no ámbito de internacionalización teríamos análise de mercados internacionais concretos, que é o ámbito que imos ver na sesión de hoxe. E, por outra banda, elaboración, adaptación e implementación de plans de internacionalización. Nestes servizos o que se persegue é seguir a mesma filosofía que no programa marco de reacción, é dicir, consecución de resultados, aprendizaxe e autonomía e acompañamento no desenvolvemento do servizo. Neste caso de reacción a COVID-19, cada servizo consta de tres fases principais. Por unha banda, hai unha primeira fase de formación e sensibilización, unha segunda fase de análise da situación actual e unha terceira fase de implantación. Logo, máis adiante, ao longo desta xornada, pois xa vos explicarán en detalle o desenvolvemento do servizo por parte de Implica. Quen pode solicitar este servizo? Este servizo está orientado a pequenas e medianas empresas cun mínimo de 3 persoas traballadoras. O obxectivo ou a razón pola que establecemos ese linear de 3 persoas traballadoras é que entendemos que estes servizos, que son servizos dun custo para o IGAPE de uns 10.000 euros, necesitan que a empresa teña unha certa estrutura para ter un impacto suficiente. Ademais de pequenas e medianas empresas de ata 3 traballadores, a empresa debe desenvolver a súa actividade ou ter polo menos un centro de traballo na comunidade autónoma. Dado que estes servizos están orientados a axudar a aquelas empresas que sufriron un maior impacto por causa da pandemia, as empresas obxectivos son aquelas que sufriran unha caída da facturación de 2020 respecto de 2019 de polo menos un 10%. Un apunte que si querería facer no que se refire a, cando falamos de pequenas e medianas empresas, referímonos no sentido no que o entende a Unión Europea, é dicir, estamos falando de calquera entidade que teña actividade económica, independentemente da súa forma xurídica concreta.
Entón, unha vez definido o potencial beneficiario, como solicitar axuda? Como seleccionar o servizo? Digamos, o obxectivo ou o que busca o programa Reacciona COVID é facilitar na medida do posible o máximo a solicitude por parte dos beneficiarios. Entón, o peso da tramitación da solicitude vai caer na entidade solicitante. Así, o proceso para solicitar sería, por exemplo, acceder á páxina web de Reacciona, que é reacciona.igape.es. Dentro desa páxina web hai un apartado concreto para Reacciona COVID-19, onde se pode acceder a cada un dos 5 servizos que mencionei ao principio, e para cada servizo está disponible o contacto da entidade colaboradora. Típicamente hai tres entidades colaboradoras na maioría dos servizos. Aí teredes acceso aos contactos, teléfono de contacto, correo de contacto e unha presentación preliminar do que sería o desenvolvemento do servizo para cada entidade colaboradora. Podedes contactar con todas as que estimedes oportuno, ver cal se adapta mellor a cada tipo de negocio. Unha vez que elixades entre a entidade colaboradora que desexades que vos preste o servizo, a propia entidade xa vai facer a presentación de solicitudes, vai informar a beneficiaria durante todo o proceso, vai se encargar da execución e da xustificación diante do IGAPE. Cal é o custe para as beneficiarias? Ben, para as beneficiarias con carácter xeral o custe vai ser un prezo fixo de 600 euros a aboar por parte do beneficiario á entidade colaboradora. No caso de que o beneficiario poida recuperar o IBE a través das declaracións periódicas, a factura que aboará serán os 600 euros de prezo fixo, máis o importe correspondente do IBE que recuperará posteriormente. No caso de que a entidade non poida recuperar o IBE, por exemplo, típicamente formación, nese caso, pagará únicamente os 600 euros e o IBE será parte do financiamento do IGAPE. É dicir, nese caso de non recuperación de IBE, a intensidade de axuda será do 94%, e no caso de que o IBE sexa recuperable, a intensidade de axuda será dun 92 e pico. Iso ten impacto a hora de facer as declaracións, de obter o importe subvencionado por parte do IGAPE. Calquera caso, todos eses datos van ir reflectidos nas facturas que emita a entidade colaboradora. O prazo está aberto dende a publicación no DOC ata o 15 de novembro. Son axudas en concorrencia non competitiva, é dicir, a primeira entidade que solicite ten prioridade respecto das que solicite posteriormente. En calquera caso, en principio, pensamos que o crédito é suficiente e todas as entidades que necesiten acceder á axuda van ter presuposto. E, bueno, pola miña parte, eu creo que non se me queda nada máis no tinteiro. Se xurde algunha dúbida ao longo da xornada, podemos vela e respondela. Espero que sexa aproveitosa a xornada e que moitos dos asistentes se poidan animar e soliciten axuda. Pola miña banda, nada máis. Moitas grazas. Muchas gracias, Eladio. Bueno, ahora pasaríamos a la parte de explicar cuál sería el servicio concreto de análisis de mercados internacionales concretos, ¿no? Que es el servicio que nos trae un poco aquí. Los que estáis aquí sois empresas, y cuál es un poco la razón de ser una empresa. Pues es mantenerse pues a través de las diferentes ventas de los productos o servicios que cada empresa comercializa. Llegado un momento, pues se nos queda un poco pequeño, igual el mercado local o el mercado nacional, y llega el momento de plantearse qué estrategia seguir.
Ahí podemos establecer una estrategia más de exportación, que la exportación no es más que vender en el exterior, ya sea a clientes de otros países de forma puntual o continuada, optar por una estrategia más ambiciosa que sería la de internacionalización. Eso implicaría, pues además, una implantación de negocio en ese país destino, una implantación de la marca en ese país destino, una adaptación a ese mercado destino, un posicionamiento en ese mercado destino, etcétera, etcétera. Todo esto, es decir, exportación e internacionalización, van a tener un coste, evidentemente. No es el mismo el coste cuando estamos hablando de exportación que la exportación, como tenéis ahí abajo, no es más que vender desde aquí, y la internacionalización es un paso bastante importante y bastante más allá, ¿no? Que sería vender pues ya desde allí, desde el propio país, objetivos del país prioritario en el que nos internacionalizamos. En este sentido, pues vamos a tener diferentes riesgos y diferentes inversiones. Es decir, cuanto más nos adentremos en el país destino, cuanto más profundicemos en él, más riesgo vamos a tener y más inversión vamos a necesitar. Es decir, si nosotros partimos de ventas nacionales, estamos implantados aquí en Galicia, pues vamos a conocer nuestro mercado, es un mercado accesible. Cuando hablamos de internacionalización ya empezamos a hablar de riesgo, de inversiones elevadas, etc. ¿Cuál es el propósito de este servicio Reacciona COVID-19? Pues ayudaros a los que queréis dar ese salto de ventas nacionales a exportación e internacionalización a minimizar por un lado el riesgo de entrar en esos países y por otro lado minimizaros pues lo máximo posible las inversiones para evitar que entréis en inversiones arriesgadas o en inversiones por desconocimiento. ¿Cuáles serían los diferentes pasos? Pues el primer paso pues, va a ser un poco analizar vuestras capacidades, es decir, vuestra situación actual, vuestros recursos, vuestro equipo técnico, vuestra producción, para ver cuáles serían vuestros puntos fuertes y débiles de cara a realizar esa exportación. Una vez que vemos que tenéis capacidades para exportar o para internacionalizaros, sería el paso de analizar cuáles serían vuestros mercados destinos óptimos, ¿no? Eso lo vamos a hacer analizando la calidad de ese mercado final, no por un criterio de cantidades de mercado, sino por un criterio de país óptimo, por decirlo así. Los siguientes pasos ya sería un poco adentrarnos en un plan estratégico para ese mercado internacional concreto, ¿no? Ver cuáles serían los canales de acceso, pues a través de ventas directas, a través de consorcios como el Inventory, a través de subcontrataciones, de distribuciones, de agentes comerciales, etcétera, etcétera. Analizar la política de producto, porque ahora estamos vendiendo un producto en el exterior, entonces igual no es el mismo producto que tenemos aquí el que tenemos que exportar, porque tenemos que adaptarlo y ver qué condicionantes requiere ese producto para poder venderlo en el país destino. Otro criterio que hay que evaluar va a ser el precio de exportación. Es decir, vamos a incurrir en una serie de costes que no teníamos antes. Es decir, vamos a entrar en una cadena logística, una casuística, que no es la misma que la cadena logística de vender a nivel nacional o a nivel local. Otro punto sería identificar cuáles serían mis socios comerciales en el país destino. Pues qué agentes intervienen en el proceso de compra, con quién me puedo asociar, identificar también mis potenciales clientes, establecer los diferentes marketplaces donde estar presente para presentar mi catálogo, para hacer un mailing, etcétera, etcétera. Y en función de todo esto, convertimos ese plan estratégico en un plan de acción. Es decir, vamos a marcar unas fechas para que todo esto que os contamos aquí se pueda ir realizando. Dentro del servicio Reacciona, lo que un poco ya os comentó Eladio, es para quién está destinado pues, este servicio. Pues como ya os comentó Eladio, es para pymes con sede o centro de trabajo en Galicia y que tengan 3 o más trabajadores o socios trabajadores y que además, que esto es lo clave, que hayan tenido una caída de facturación superior o igual al 10% en 2020 frente a 2019. ¿Vale? Está pensado pues, para empresas que han detectado un cierto riesgo en sus mercados internacionales y que necesitan reacondicionar pues, su estrategia de venta, su estrategia de posicionamiento en dichos mercados, o para empresas que han detectado pues, una oportunidad para poder entrar en nuevos mercados internacionales. Vale, ¿el objetivo cuál es? Pues relanzar la actividad comercial en ese país destino elegido.
Además de esto, pues vamos a marcar una serie de objetivos, tanto estratégicos como operativos, ¿no? Pues estratégicos, pues priorizar esos mercados potenciales, definir canales y segmentos óptimos, diseñar la mejor forma de contacto con los potenciales clientes, enfocar con éxito esa negociación comercial, teniendo en cuenta las características y la casuística del país destino. Y además de estos objetivos estratégicos, vamos a tener también unos objetivos operativos, pues identificar estas nuevas oportunidades comerciales, disponer de una base de datos de clientes potenciales y de socios o proveedores también potenciales en ese país destino, identificar y preparar las ferias comerciales para poder posicionar nuestros productos en ese país destino, ver qué tipo de contratos debemos de definir para establecer bien para temas de distribución, para temas de convenios con agentes comerciales y, en definitiva, desarrollar una propuesta de valor y de impacto, ¿no? Es decir, la idea, pues, como el objetivo, el ADN de toda empresa, pues es vender más, pues aquí lo que se busca es maximizar esas probabilidades de éxito de ventas en esos mercados internacionales. El servicio pues está pensado para ejecutar el primer semestre de 2022, pues como comentó Eladio, la fecha de solicitud pues finaliza el 15 de noviembre. Ya sabéis que los tiempos del IGAP, entre que resuelve, analiza las propuestas y saca la resolución de concesión, pues puede pasar un mes y medio, pero está un poco pensado para iniciar a ejecutarlo a enero del 22 con fin de terminar a 30 de junio del 22. Vale, ¿cuánto cuesta? Lo que os comentó un poco Eladio, esos 600 euros más un IVA soportado, lo tenéis un poco marcado aquí en forma de cómo sería esa facturación final que se va a emitir por el servicio, ¿no? Pues es un servicio que realmente anda sobre los 8.200 euros, con un IVA de 1.700, un importe total de 10.000, a donde el IGAPE os concede pues esa ayuda de 7.600 euros, por lo que os quedaría una factura a pagar de 2.300 repartidos, por un lado, en 600 euros, que sería el coste real, y además un IVA soportado que lo vais a poder compensar en las declaraciones de IVA. Una cosa que sí que es importante, indicar que esta ayuda, esos 7.664 euros de ayuda, están bajo el régimen de minimis. Entonces tenemos que tenerlos en cuenta, porque ese régimen de minimis son esas ayudas que podemos obtener hasta 200.000 euros en los últimos 3 años. Con las excepciones del sector de pesca y agrícola, donde esos mínimos se limitan a 30.000 euros en el sector pesca y agricultura y a 20.000 euros en el sector agrícola. ¿Vale? Entonces esto, pues dependiendo del sector en que sea, tenéis también que tenerlo en consideración. En principio, ¿cómo se solicita? Pues directamente os lo tramitamos todos nosotros a través de la sede electrónica del IGAPE. Bien, para solicitarlo, pues necesitamos una serie de documentación. Pues tenemos preparado pues, un Excel con todos los datos que vamos a necesitar sobre la empresa beneficiaria para cubrir la web del IGAPE. O, si no queréis cubrir el Excel, porque nos mandéis el modelo 200 del impuesto de sociedades del último año y la escritura de constitución, no sería suficiente para poder tramitarlo. Hay otro tema importante que, como agentes colaboradores, debemos de validar que la PYME beneficiaria pues, cumple los requisitos de la convocatoria, ¿no? Es decir, que ha tenido una caída de facturación. Entonces, para eso necesitaríamos las cuentas anuales cerradas del 2020 y que tiene 3 o más trabajadores o sociotrabajadores, ¿no? Para eso necesitamos que nos mandéis también un informe en la Tesorería General de Seguridad Social con el número de trabajadores. Y luego también os pedimos, si tenéis ya más o menos los países identificados, pues que nos mandéis esos 3 o 4 países prioritarios para vosotros. Y en principio, por mi parte nada más, quedo ahora pendiente de todas las dudas que puedan surgir sobre el servicio y pasamos ahora a una pequeña charla de nuestra compañera Raquel Maquieira sobre cómo acceder a esos mercados internacionales. Muchas gracias. Pues nada, comenzamos entonces. Muchas gracias a todos los asistentes por venir. Gracias también a Alberto por haber explicado también en qué consiste este programa. Y también quiero dar las gracias especialmente a IGAPE, a Eladio y a María por seguir apoyando a las empresas en su camino hacia la competitividad, con programas tan interesantes como el Reacciona y este que va a empezar ahora de internacionalización. Como comentaba Alberto, yo voy a dar unas pequeñas pinceladas sobre cómo
deberíamos planificar el proceso de internacionalización. Vamos a hablar de cómo maximizar las probabilidades de éxito en mercados internacionales, los principales errores que nos hemos encontrado a lo largo de estos años en el proceso de internacionalización y ya para finalizar, una vez que tenemos todo esto claro, cómo empezar a exportar. Pues bien, empezamos. A mí me gusta decir que la internacionalización es un proceso a largo plazo, un proceso que requiere de mucha preparación y de muchos recursos y sobre todo de una alineación de todos los departamentos de la empresa y una cultura exportadora de la empresa. Al contrario de lo que se suele pensar, la internacionalización no empieza afuera, sino que empieza dentro de la organización, empieza en casa. ¿Y cuáles son las condiciones mínimas que se deben dar para poder iniciar este proceso? Pues por un lado, fundamental, el capital humano. ¿Qué personas y qué departamentos van a ser las que lleven a cabo la internacionalización? Las que van a hablar con los clientes, gestionar pedidos, hacer servicio postventa, etcétera. Tengamos en cuenta que dentro de estos departamentos debe haber personas que hablen el idioma de los mercados a los que vamos a ir. Capacidad financiera. Exportar es caro y cuanto más exportemos, más músculo financiero tenemos que tener. Eso es algo que debemos tener en cuenta. Y por último, la capacidad técnica y la capacidad de producción. Debemos valorar si los pedidos que nos van a hacer desde los diferentes mercados que abramos, si vamos a ser capaces de absorberlos y si de alguna manera pueden lastrar la gestión de los pedidos locales. Esto es algo crítico y algo con lo que en muchas ocasiones nos hemos encontrado. En cuanto a las ventajas del proceso de internacionalización, tenemos por supuesto el acceso a nuevos mercados, la reducción de los costes de producción, sortear barreras a la importación y diversificar riesgos. ¿Y a qué me refiero con diversificar riesgos? Todos recordamos la crisis económica del año 2008, entre el año 2008 y el 2015, y muchos sectores fueron penalizados, sobre todo el sector construcción. Y hubo muchas empresas que gracias a haber iniciado años antes estas pequeñas acciones de internacionalización consiguieron sobrevivir y ahora mismo son una de las empresas más competitivas aquí en Galicia y en España. Lo mismo está pasando con la crisis actual que tenemos, la crisis de la pandemia, del COVID. Las empresas que tenían un fuerte componente internacional, que lo tienen, son empresas a las que esta crisis no les está afectando tanto como a otras. Entonces, nosotros siempre sugerimos que si vuestra empresa es global y sobre todo en este mundo en el que nos movemos tan rápido, empecéis a dar pasos, si no lo habéis hecho ya, empecéis a dar pasos, aunque sean pequeños, para explorar nuevos mercados y nuevas oportunidades de negocio. En cuanto a los inconvenientes del proceso de internacionalización, pues por un lado, lo comentaba Alberto, tenemos el riesgo, control monetario y riesgo cambiario, la complejidad fiscal. Ojo con este tema. Brasil, por ejemplo, es uno de los mercados más complejos a nivel fiscal. Tiene más de 40 impuestos y el propio presidente Bolsonaro, en unas declaraciones hace un año, comentaba que era complicado que las empresas pudieran estar al día con sus obligaciones fiscales debido a que era muy complejo. Están tratando de cambiar esto, pero sigue siendo muy complicado. Por otro lado, con respecto a la fiscalidad, también tenemos que tener en cuenta a la hora de implantarnos en un país el tema de la tributación de sociedades. Por ejemplo, si nos vamos a Canadá, hay diferentes provincias. En una de ellas podemos tener una tributación de sociedades del 31% y en otra del 23%. Entonces, también es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta y valorar. Y por último, otro de los inconvenientes, por supuesto, son las barreras de entrada. Vale, ¿cómo empezamos a hacer nuestro plan de promoción internacional? Pues primero, antes de nada, debemos seleccionar el mercado. Y al contrario de lo que solemos hacer o nos suelen pedir las empresas, nosotros siempre decimos que en vez de atacar muchos mercados, ataquemos pocos y que sean lo más cercanos posibles, tanto cultural como geográficamente. Por ejemplo, Galicia, muchas de las empresas de Galicia empiezan a exportar por Portugal por esto mismo, porque entienden mejor al cliente y nos sentimos como en casa. Luego, adaptación del producto, lo comentaba Alberto. Seguramente el producto, el servicio que nosotros vendamos, dependiendo del mercado, vamos a tener que hacerle unas adaptaciones, bien sea tema de packaging, tema de marca, certificaciones, etcétera. Selección del canal de entrada también es fundamental. ¿Cómo vamos a entrar? ¿Va a ser de un modo directo? ¿Va a ser a través de distribuidor porque vendamos maquinaria y necesitemos, por ejemplo, servicio técnico en el destino? ¿O directamente nos vamos a implantar a través de una sucursal o una filial? Esto es algo que debemos tener planificado. El precio también es muy importante. Haber hecho un análisis de precios, un benchmarking
de precios para saber en ese mercado cuál es el mejor precio que podemos poner a nuestro producto o a nuestro servicio. Tenemos que tratar de ser lo más competitivos posibles para generar confianza y para ganarnos la confianza de los mercados. Y también debemos tener en cuenta que en las primeras etapas de la internacionalización los rendimientos no van a ser muy altos. Ya por último, la estrategia de comunicación también es fundamental. ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero a la propuesta de valor. ¿Cuál va a ser nuestra propuesta de valor? Seguramente la que tengamos en el mercado doméstico no tiene nada que ver o tengamos que adaptarla, al igual que los productos, al mercado al que vayamos. Lo mismo con página web y materiales de soporte comercial. Debemos tenerlos traducidos a los idiomas de los mercados a los que vamos a ir. Esto es algo que muchas empresas vemos que en algunos casos pues todavía no lo tienen. Otro tema también importante, os hablaba antes de Canadá, es que a veces vamos a países, por ejemplo en Canadá el inglés es el idioma oficial, pero también hablan francés, son francófonos y hay una provincia en particular, Quebec, en la que si realizas la implantación de la empresa, por ley vas a tener que hacer toda tu comunicación, toda tu web, cualquier negociación con los clientes va a tener que ser en francés. Pues es otro tema que también debemos tener en cuenta. Vamos ahora a los errores, a los principales errores que nos hemos encontrado a lo largo de estos años. No están todos, pero hemos querido poner los que nos parecen más importantes. Lo primero es incurrir en gastos implantándonos en un país cuando todavía no tenemos un acuerdo firmado. Sí que es cierto que nos hemos encontrado con empresas muy competitivas, con mucho músculo financiero, que a pesar de no tener un acuerdo firmado, en su plan estratégico tenían que iban a implantarse en un país y lo han hecho. Pero eso incurre en unos costes muy altos, tanto de local como de recursos humanos como de gestión. En el caso que os estoy hablando era una empresa del sector energético que en el año 2011 se implantó en Colombia y no es hasta el año 2020-2021 cuando empezó ya a tener acuerdos comerciales y a tener negocios interesantes. Como os comentaba, esta empresa era una empresa muy potente, con mucho músculo, pero no todas las empresas tenemos este músculo y entonces lo principal antes de implantarnos es tener todo muy bien atado. Otro tema importante es tratar de no trasladar las costumbres locales de negocio a otros países, sobre todo con el tema de las formas de pago. Aunque nosotros creamos o nos hayan dicho que un país o que un mercado pues es buen pagador, lo importante es cobrar por adelantado o cobrar con garantías. Para eso el crédito a la exportación nos ayuda mucho. Otro tema a evitar, la firma de contratos que nos perjudican. Y aquí me refiero a contratos de, por ejemplo, agentes comerciales o distribución. A veces dejamos que los propios agentes o distribuidores nos den los contratos y ya están las cláusulas y todo, y nosotros nos adaptamos a nuestra empresa y los firmamos. Y eso es un error. Sugerimos que hagáis vosotros un contrato, que contratéis, si puede ser a un experto legalista en el país destino, que os ayude con este contrato. Ahí, ¿qué debemos tener en cuenta? Pues todo el tema de las zonas, ojo con las exclusividades, luego hablaré de esto, los agentes comerciales y los distribuidores, por norma general, os van a pedir exclusividad de todo el mundo, es lo primero que piden. Esto tenemos que tener en cuenta porque no nos parece lo mejor que podemos hacer. Falta de diferenciación. Esto realmente pasa a nivel internacional y nos pasa aquí a nivel local. Es importante que hayamos estudiado muy bien, analizado muy bien el mercado, los productos de los que tenemos nosotros y servicios que están en esos mercados y cuál es el nicho, cuál es el logo que nosotros vamos a tener. Diferenciarnos por eso, porque tenemos que darnos cuenta de que no solo vamos a competir con las empresas del país, sino que también vamos a competir con locales de otros países. Entonces, fundamental, diferenciación. Otro tema relevante, confundir financiación con subvención. La planificación internacional debe ser financiada con recursos propios. Eso es algo que todos debemos tener claros. Las subvenciones, las ayudas, como estas de las que estamos hablando aquí, del IGAPE, son muy buenas y nos ayudan, pero no debemos articular nuestra planificación internacional en base a estas subvenciones. Y ya para finalizar, las barreras de entrada. Tenemos que estudiar muy bien la normativa y los estándares del país destino. Por ejemplo, si nosotros somos fabricantes de maquinaria y vamos a Panamá, aquí tenemos el marcado C. Sin embargo, Panamá funciona bajo estándares estadounidenses. Entonces, vamos a tener que contratar un técnico que normativice estas máquinas según los estándares de ese país y si nosotros tenemos planos firmados por un ingeniero
ingeniero de este país, debemos analizar si esta titulación está homologada, porque muchas veces no está homologada. Entonces tendremos que contratar también allí en destino un ingeniero que firme estos planos. Tengamos esto también en cuenta. Vale, y ahora ya tenemos todos estos temas claros y vamos a empezar a exportar. Iniciamos el camino. ¿Y cómo lo hacemos? Pues primero debemos revisar la oferta. ¿Qué productos vamos a ofrecer? Al igual que os hablaba de los mercados, que tendemos a querer abarcar muchos mercados, con los productos pasa lo mismo. Hay empresas que tienen un portfolio de productos muy grande y quieren ir con todos. Nosotros siempre decimos que es mejor ir con menos, ir con productos exportables, con productos que tengan un código arancelario claro y a partir de ahí hacer una investigación y priorización de mercados para ver estos productos dónde pueden entrar. Hace unos años trabajamos con una cooperativa farmacéutica que tenía una marca propia y tenía unas 100 referencias. Todavía no había iniciado el camino internacional y quería empezar a hacerlo, pero no sabía ni con qué productos ni a qué mercados. ¿Qué hicimos aquí? El servicio se dividió en 2 fases. La primera fase fue analizar cuáles de esos productos eran exportables, lo que os estoy comentando, sobre todo que tuvieran un código arancelario claro. A partir de ahí, hicimos una investigación, un cruce de datos y salieron varios mercados a trabajar en el corto, en el medio y en el largo plazo. Otro tema que tenemos que revisar es la cantidad de productos, recursos que puedo destinar a la internacionalización. Adaptación del producto, lo comentábamos antes, seguramente tengamos que adaptar etiquetajes, envases, temas de packaging, incluso la marca. A lo mejor tenemos una marca comercial que en el país destino no suena bien. O sea, todo esto tenemos que tenerlo claro antes. Y luego situación de patentes y marcas también. ¿Y cómo vamos a seleccionar los países destino? Pues los seleccionamos en base a los siguientes parámetros. De mayor a menor importador de producto en nuestro país. Distancia kilométrica, distancia cultural, riesgo país y barreras legales. Con respecto al riesgo país, hay varios rankings. Uno de ellos seguramente os suena a la gran mayoría. Es un ranking que hace el Banco Mundial, el Doing Business, que analiza 190 economías mundiales y establece unas puntuaciones en base a la facilidad o dificultad de hacer negocios con estos mercados y con estas economías. Para daros contexto, España está en el puesto 30, que la verdad no está nada mal. Luego hay otro ranking que me gusta especialmente, que lo hace COFACE. COFACE es una multinacional de crédito internacional para empresas, para internacional, y hace un ranking que mide 2 indicadores fundamentales. Uno es el riesgo país y otro es el clima del país para hacer negocios. Otra vez, os pongo en contexto, España es uno de los países que sale mejor parado y una herramienta que tiene muy buena si entráis a la web de COFACE es que podéis hacer un comparativo entre varios países. Si estáis en el momento de análisis de mercados, vuestros analistas en las empresas están analizando varios mercados en los que entrar, podéis meter los datos de estos 2 mercados y os van a salir todos estos indicadores que os estoy comentando. Y otro punto importante también a tener en cuenta pues son las barreras legales que nos podamos encontrar. Vale, luego tenemos que conocer el país al que vamos y debemos conocerlo en cuanto al tamaño y características del mercado, en cuanto a la oferta y la demanda, los requisitos de la entrada al país, las tasas y barreras arancelarias, los principales importadores y el riesgo del país, que esto ya lo comentamos antes. ¿Y cómo podemos acceder a mercados exteriores? Ya nos avanzó Alberto en su exposición. Puede ser de un modo directo, a través de venta directa, agente comercial, comerciales propios o representantes, y exportación indirecta a través de importadores, distribuidores, mayoristas o compañías de trading, con acuerdos de cooperación, piggyback, consorcios y grupos de exportación, a través de joint venture o licencias y franquicias. Y por último, puede ser a través de una implantación, de una sucursal o de una filial. Con respecto a agentes comerciales, cada vez es más complicado, si esta es la figura que vais a utilizar para poder exportar, varias cosas. Cada vez es más complicado encontrar agentes comerciales y fundamental definir antes cuál es el perfil del agente, es decir, cuántos años queremos que tenga de experiencia, qué productos complementarios debe llevar en su cartera, es decir, él va a visitar a nuestros clientes potenciales, debemos definir cuáles son los productos que debe llevar, porque
porque no puede haber un producto que sea similar al nuestro, porque si no, pues ahí entramos en un choque competitivo. El porcentaje de comisión, lo importante o lo mejor es que cuando vayamos a un país, antes de que nos lo diga la gente, que nos lo dirá, nos informemos de cuál es la comisión que se paga en ese país. Luego, definir las zonas de actuación, como os comentaba antes. Un agente comercial o un distribuidor va a querer llevar todo el mercado. Si, por ejemplo, hablamos de Francia, deberíamos tener unos 4 o 5 agentes comerciales. Con eso tenemos más o menos controlada toda la zona. Entonces, lo mejor es darles una pequeña zona y dependiendo de cómo vayan actuando y de cómo vayan evolucionando, pues se le van dando más zonas. Esto lo considero crítico porque nos hemos encontrado muchas veces con contratos, tanto de agentes como de distribución, al que se les ha dado la distribución exclusiva. Estoy acordándome ahora de un cliente de productos ecológicos y entonces durante 2 años este distribuidor no había hecho absolutamente nada y ellos no podían poner otro distribuidor en la zona. Por eso es tan importante mirar esto. Luego, revisar las cláusulas del contrato, el acuerdo de plan de acción, número de visitas, presupuestos recibidos, pedidos de prueba. Esto si lo tenemos firmado de antes, mejor. Y por supuesto, y para finalizar, ser puntuales en los pagos. Lo normal es que nosotros, las empresas, cobren antes y en cuanto nosotros cobremos debemos de pagar puntualmente a nuestro agente comercial. Con respecto a la implantación, os quiero comentar varias cosas. Puede ser a través de sucursal o a través de filial. Si nosotros trabajamos con licitaciones internacionales, nos van a pedir una capacidad técnica y una capacidad financiera. Entonces, lo mejor es que nos implantemos como sucursal, porque va a ser una extensión de nuestra empresa. Cuidado con los plazos de constitución. Mercados como Uruguay, y estoy hablando de datos antes del COVID, tardabas 3 meses en constituir una sucursal. Otro tema, en Brasil, si queremos implantar una sucursal, tenemos que tener un decreto aprobado por la presidencia. Luego otro tema que os quiero comentar con respecto a la implantación es, bueno, disculpad, hablé de las sucursales, me faltaban las filiales. La filial es adecuada cuando tú trabajas con clientes privados y tienes un contrato firmado a varios años. En este caso, la filial es la mejor fórmula. Y con respecto a los socios locales, tener en cuenta que algunos países, por ejemplo, algunos países árabes, te dicen que, te obligan a que si montas una sociedad, el 51% tiene que ser de un socio local. Cuidado con esto. También pasa con los administradores, que a veces nos piden que sean residentes, aunque no locales. Esto lo podemos solucionar contratando a un administrador o a un abogado allí en destino. Todas estas cosas, importante tenerlas muy en cuenta a la hora de realizar esta planificación. Y ya para finalizar, también es muy importante el tema de la desaduanización. Dependiendo del país, es un proceso que puede llegar a ser muy complicado. En muchos casos nos van a obligar a contratar a un importador con el coste que esto implica. Lo ideal es que nosotros estemos residiendo en el país y que nos hagamos importadores, que saquemos la licencia de importación. Aquí, una vez más, os hablo de los plazos. En algunos países el plazo de sacar esta licencia es hasta 6 meses. Y vuelvo a lo mismo, estamos hablando de pre-COVID, de fase pre-COVID. Y bueno, ya para finalizar, pues bueno, os traigo aquí pues una reflexión final, y es que cuando llegamos a un país, cuando exportamos, no podemos tener todo atado. O sea, aquí os hemos dado varias claves, pues que es que creemos que es lo más organizado para poder salir de una manera más cauta. Pero, al igual que con cualquier proyecto que comencemos, en el camino van a ocurrir cosas. Es un camino largo, es un camino que a veces tiene muchas dificultades, pero también es cierto que a lo largo de los años las empresas que han tenido este proceso son muy competitivas y ya tienen un volumen de facturación que es prácticamente la mitad, entre facturación local y facturación de mercados internacionales. Y eso, por supuesto, que nos hace llegar muchísimo más lejos y, como decía antes, ser más competitivos. Y bueno, por mi parte era esto lo que os quería comentar. Muchas gracias. Gracias a ti, Raquel, por esta breve lección magistral de inicio a la exportación y la exportación. Pasamos ahora, si queréis, a un breve turno de preguntas. Tenemos aquí una pregunta en el salón.
A ver, era en referencia al pago, ¿no? Porque entendemos que por una parte se tiene que tramitar el alta del servicio y cuando hay que tramitar el pago. En el alta, posteriormente No. cuando... El pago se realiza al Sí. final. Es decir, ahora con la solicitud de la ayuda al IGAPE no hay que hacer ningún pago. Una vez finalice 30 del 6, un poco antes, porque el 30 del 6 tiene que estar justificado, pues el 30 del 6, una vez finalizado el servicio, es cuando se paga. Y no vais a tener que pagar nada hasta que no tengáis ya finalizado nuestro servicio. Perfecto. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? El plazo en hacer este estudio, ¿de qué estaríamos hablando? ¿Empezaría ya en noviembre? Decís que el plazo para presentarlos hasta el 15 de noviembre, pero ¿de qué estamos hablando? ¿Del año que viene? ¿En 3 Claro, meses hecho el estudio? El plazo para realizar la solicitud de este servicio finaliza el 15 de noviembre. Si debéis hacer la solicitud, bueno, que la hacemos nosotros, si estáis interesados, al IGAPE antes del 15 de noviembre. Lo que tenemos que esperar es que IGAPE resuelva y diga a quién y a quién no van a ser beneficiarios de la ayuda. Una vez que IGAPE haya resuelto, pues por eso nosotros pusimos más o menos un calendario estimado para empezar a hacer ese estudio o ese análisis a partir de enero del 2022. Con el objetivo de que todo el servicio esté ejecutado a más tardar el 30 de junio del 22. Perfecto, muchas gracias. En principio, o prazo de resolución que contemplamos é bastante corto. Esperamos ter todo resolto seguramente a finais de novembro. Pero en calquera caso é boa práctica entender que os prazos van ir máis alás. Bueno, si no tenéis más preguntas, nada, agradeceros un poco a todos el interés, la asistencia, habernos aguantado aquí estos 45 minutos. Tenéis en las presentaciones que os enviamos ahora nuestros contactos por si tenéis o os va surgiendo alguna cosilla. Y ya sabéis, animaros un poco a participar y nada, repetir las gracias a todos por la asistencia.